Semillero de investigación, Eti-Gilesum, itinerario vital e intelectual. Septiembre 18 de 2022, domingo. Protocolo de la sesión del 6 de septiembre de 2022. Primero brindamos unas sinceras felicitaciones a Juliana por la sustentación de su trabajo de grado de la maestría en teología, que estuvo muy bien y obtuvo una calificación de 5. Así que hubo aplausos virtuales por una primera monografía que abre paso a la investigación sobre Eti en el espacio universitario javeriano. Juliana agradeció el momento y la retroalimentación obtenida en el semillero, que se ha venido consolidando como grupo interdisciplinar de estudio de Eti. También agradeció a las profesoras Rosana y Ángela María por el semillero, que ha colaborado en la generación de conocimiento, puesto que la experiencia de hablar con otros ayuda a fortalecer los proyectos de investigación particulares. Además, no se trata solo de un conocimiento académico, sino del crecimiento interior y espiritual, gracias a la posibilidad de leer la propia historia a la luz de una mujer que nos permite una transformación personal. Esto es clave, puesto que el semillero se trata de lo existencial. Si la investigación que hacemos no nos lleva al interior, estamos haciendo un discurso fútil. Se busca precisamente que el logro académico vaya acompañado del crecimiento espiritual de cada ser. En el semillero se compartieron 2 textos. El primero de Natasha Ramírez Tamayo, teóloga y doctora, en literatura. Primeras impresiones de Eti-Gilesum, 1914-1943, a través de los trazos iniciales de su diario, 1941-1943. Lo que primero intuyó Natasha en Eti fue a una mujer en todo el sentido de la palabra, que se concibe desde su sexualidad y erotismo, que no le teme a su humanidad, que es libre, por lo menos en su escritura, aunque lucha consigo misma, una batalla en la que se combinan su inteligencia académica y su vivencia emocional. Todo esto en medio del sufrimiento que debe enfrentar por su contexto histórico. Y esta vez su lucha interna se concentra en odiar y no odiar, en buscar ser más humana. Finalmente, Natasha notó en Eti unas pinceladas espirituales, un querer salir de la mano de Dios. Eti era muy racional e inteligente, pero desde el principio se va preguntando por algo más allá del saber. A Gabriela le llamó la atención el peso de las palabras, la necesidad de Eti por escribir para encontrar las palabras que puedan describir lo que ella siente, para entrar en consonancia con ella misma con total honestidad. Dijo algo así como las palabras fieles a lo que Eti sentía. Linda expresión. De mi parte, compartí que cuando escribo entiendo lo que me pasa, lo proceso, lo resuelvo, me queda claro. Escribir es efectivamente ponerse frente al espejo. Además, comenté que me gustó cuando Eti se identifica mujer, porque me ayudó a hacer mi propia identificación. Me gusta mucho ser mujer, me identifico plenamente con mi feminidad. A Onelia, la lectura de Eti le causó muchos sentimientos. Entiende el diario de Eti como un ejercicio de introspección que le permitió entenderse a sí misma en un proceso de crecimiento día a día. Le llamó la atención su humanidad y que estaba entrada en su propio ser, en su interior, en donde encontraba su vulnerabilidad y en medio de esta era resiliente. Sí, Onelia, Eti era, como decía ella de la vida, bella, como lo eres tú. Más ahora que has empezado tu diario con un cuaderno físico. Qué interesante. Así escribió Eti, sobre un cuaderno de papel. Yo, en cambio, escribo sobre el teclado de mi computador. Para las 3, Eti, Onelia y Raquel, el diario es como un desahogo. Escribir en libertad sin que nadie te juzgue. En el cuaderno nadie me juzga lo que siento, lo que escribo, decía Onelia. Pienso que eso es muy importante para una mujer que suele ser tan juzgada,
pero en la intimidad de su diario no hay un inquisidor que vaya a sentenciarla. Onelia vio muchas coincidencias con Eti, días bonitos y otros en que no estaba tan estable. Ella ha visto reflejado en su diario los días claros y oscuros de la vida. Eti, una mujer profunda, con libertad de escribir en medio de la incertidumbre, del miedo, con su humanidad floreciendo en su interior, va encontrando el misterio de Dios. Es el mismo camino de Onelia, el de todos quienes estamos en este semillero, que hace parte de nuestra búsqueda. El segundo texto fue introducido por la profesora Ángela, invitándonos a encontrar nuestras propias incertidumbres, y nos comenta que le ronda la categoría vacío, que siente muy presente en Eti. Las categorías vistas desde Oriente tienen otro significado, casi opuesto. Para nosotros, incertidumbre es negativo, la angustia de no saber qué va a pasar. Eso nos genera inseguridad. Pero en Oriente son conscientes de que nunca sabemos lo que va a suceder. Por eso la incertidumbre es el campo de todas las posibilidades. Y el refrán dice, aprender a vivir en la sabiduría de la incertidumbre. La categoría de vacuidad en Eti es muy oriental, porque vacío no quiere decir ausencia, sino más bien plenitud. Dice Ángela, desde el inicio, Eti plantea un vacío existencial y por lo que se vislumbra al final de su vida, su vacío adquirió nombre propio. También podría decirse que al final de su vida, el vacío la ocupó o la desocupó. Se volvió esa amplia llanura sin matorrales de su interior. Comentaba Rosana que la condición humana es estar llena de condiciones. El hombre está lleno de condicionamientos. Según logré entender en el Zen, eso es el ego, el gran condicionamiento, la gran cárcel del espíritu humano. Solo una vez alcancé a ver cuando me puse el ego. Es como un vestido que me cubre todo el tiempo y desde ahí juzgo, opino, tomo posición, voy por mi presa y la atrapo, ataco y me defiendo. Ese vestido me queda cada vez más estrecho, pero aún así suelo entretenerme en el espejo observando lo bien que me queda. Es cuando estoy satisfaciendo mis deseos. Justo ahora, por ejemplo. Mientras me encuentre feliz con mi vestido, nunca lograré quitármelo de encima, pero en realidad quiero deshacerme de él, porque lo que más me gusta contemplar frente al espejo es la desnudez de mi cuerpo de mujer. Presiento que el vacío es sobre todo vacío de deseo, y eso me suena a libertad, a dejar a Dios ser en uno. Yo estoy varada en el deseo y su satisfacción. Por eso la categoría que quiero trabajar en Eti es el sexo. Pero para que no se vea tan triple X, decidí escribir mejor Eti y el deseo. Se puede pensar que el deseo de Eti era primero carnal, por un hombre, y se fue convirtiendo en el deseo fundamental, el deseo de Dios. Yo vivo con los dos deseos simultáneamente, los carnales y los más trascendentales. No puedo explicarlo, pero para mí el deseo es el mismo, es único, es un deseo primitivo que se expresa en el cuerpo y en las emociones. No se puede controlar, nace en las vísceras, no en la mente, aunque pasa por ahí. No es un simple decir, ese hombre me gusta mucho o quiero ser mística. Antes de que ese raciocinio mental tenga lugar, hay un deseo radical que incluso se convierte en una necesidad vital, como respirar, un deseo de base que busca resolverse. Eti escribió que amaba en cada ser humano al pedazo de Dios que habitaba en él. Yo puedo decir que deseo en cada hombre al Dios que se encarnó en él, y en el fondo es a Dios a quien deseo. Sí, para mí Dios es el gran masculino que me atrae con potente fuerza hacia él. Y mientras llego a él, todos los hombres se me hacen uno solo, o cada uno hace parte de él, por decirlo de otra manera. Qué pena con ustedes. Siempre me voy a pasear por mis adentros y por mis afueras.
Aún más a propósito de una categoría tan llena de significado como el vacío. Déjate encontrar. Dios, yo no te llamaría misterio de Dios, sino Dios misterioso. ¿Por qué te gusta andar oculto en mi interior y me retas a hallarte? A veces puede sentirse como que te burlas de mí. Me invitaste al juego de las escondidas. Lo llamaste deseo fundamental. Luego te metiste en el último sitio donde sabías que iría a escarbar. ¿Dónde estás? He ido borracha de Eros a arrancarte de los otros. Vivo husmeando en mis adentros y aún sigo con las manos vacías. Me preocupa tanto que se me acabe la vida y no logre hallarte. Por favor, déjate encontrar. Ese es el protocolo y de paso un pedazo de la tarea de la categoría que queremos trabajar. Me ha encantado, porque si mi memoria no me falla, tú nos desplayaste tanto la semana pasada, hace 15 días a propósito del deseo, ¿o sí? O sea, No. de esta manera, ¿cómo lo estás haciendo? Yo creo que no. No, yo sí me explayo en el deseo, pero no ese día. O sea, te desplayas en el deseo, pero no fue así hace que... Pero fue hace 15 días. Sí, 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 pero me encantó. O sea, de todo el protocolo me encantó esa parte, porque además es una categoría muy satanizada por lo religioso. Sí, O sea, como que la santidad está asociada más bien a matar el deseo y no a desear. sí, mira que en el budismo también, la madre de todo el problema, según Buda, es el deseo. Por eso, sí, también me parece que es cierto que liberarse del deseo es liberarse, es ser libre, como un poco la categoría de la vacuidad. Sí, hay ahí links interesantes. Pero en el budismo, y pregunto desde no desde la ignorancia, ¿en el budismo no es más bien el apego? Pregunto. Sí, Sí, también. porque deseo y Sí, apego, creo que ahí hay matices que sutiles, ujú. pero que son distintos, ¿sí? Porque el Está deseo es más, mucho más sí, de la libertad, o sea, desde, sí. yo Ujú. creo que está más ligado como con el ego, los apegos, todo lo que no permite al ser humano ser a plenitud. En la perspectiva budista, no tanto desde donde está hablando Raquel, desde esa otra perspectiva que también es importante y que no podemos ignorar porque es parte de lo humano, ¿no? Leomer creo que quería intervenir. Tu micrófono, No te oímos. Bueno, ya. Ahora sí. Ya. dos cosas que me vienen al, no sé si a la mente o al corazón, porque yo ya no sé dónde tengo la mente y dónde tengo el corazón. Lo que trato de darle sentido me inunda y lo que siento, bueno, primero que el vacío en el sentido más profundo de la visión mística es capacidad de plenitud, no es un hueco, sino que inclusive es un hueco como los agujeros negros llenos de luz, pura luz y solo luz. Hay tanta luz que es oscuridad, pero eso es bueno, eso hay que tenerlo presente. Y creo que los místicos, Juan de la Cruz dice algo muy bello, que cuando nos piden desnudez o dejar no es porque satanicemos algo, sino para evitarnos que absoluticemos los alquitos, sí, los alquitos. Entonces él dice, cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Por lo tanto, en la visión más profunda de la mística cristiana es eso, ¿no? E inclusive, sí, en ese niñito, en esa hostia, en el mendigo, en el hambriento, en el que no es, en el que parece que no es, Él nos invita a que lo encontremos y dejas de arrojarte al todo. Y dice, y en esta desnudez, que ahí es donde yo creo que hay un gran acercamiento con lo que ustedes dicen de Buda y de estos días
Me emociona mucho porque he estado siguiendo unas clases de budismo. Bueno, pero entonces la desnudez lo que quiere es que haya quietud, que haya descanso, que no haya codicia de nada, que nada fatigue hacia arriba, que nada fatigue hacia abajo, dice San Juan de la Cruz eso bellísimamente. ¿Por qué? Porque él quiere que el ser se centre, ¿no? Y el ser solo se centra, el más profundo centro del alma es el todo, el infinito, ¿no? Por eso es que ser humano es tan misteriosamente divino, ¿no? Quiero decir eso. Entonces, fíjate que tu lenguaje que me encanta, me parece muy bello. Perdóname si no me sé tu nombre. ¿Carolina? No, ¿quién? No sé. Raquel. Entonces, Raquel, perdona, Raquel. Y además con ese nombre, pues no podía sino ser Raquel. Muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? No es lo que a mí en este momento, inclusive digo que hay una cierta forma de catolicismo, de protestantismo, de cristianismo que traiciona lo esencial del anuncio de Jesús y por eso nos pesa tanto a tantos, ¿no? Bien, yo quiero aportar eso, ¿no? Y aún más en la visión mística que para mí es la más radicalmente auténtica, ese vacío y aún el deseo de plenitud, el deseo es de plenitud. Entonces, por eso se le pide al ser humano que no se contente con migajas, ¿no? Sino que decir, casi creía yo que lo que el cristiano propone es un deseo más intenso, más pleno, más total, más divino, de tal manera que solo lo sacie Dios. Hasta la palabra Dios me cuesta decirlo porque está llena de cosas raras. Él, ¿no? El innombrable, muy bien. Y sabe, creo que ahí en el fondo de ese vacío, de esa desnudez, de ese deseo, hay una cosa que también hay que rescatar, y lo dice Juan de la Cruz, está en el centro de su humildad, es decir, cuando está más en el centro de sí, es cuando el ser humano se libera de tantas cosas y sobre todo ese ego que es el que nos hace tanto daño. Ahí volvemos a tener un contacto profundo con el budismo. Bien, como esto es así sin pensar, no sé si dije algo o si lo entré un poco más, pero bueno, era el deseo de participar. Muchas gracias, Leomer, muy interesante. Me dan muchas ganas de San Juan de la Cruz a partir de lo que has citado de él. Entonces se justificó esta intervención, que te den ganas de San Juan de la Cruz. Sí, claro. Muy bien. Bienvenidas Ana y Norma. Gracias, Leomer, porque ahí seguiremos profundizando, pero le doy la bienvenida a Ana y a Norma y a Esteban. Y Esteban, que también nos saludaron aquí por chat. Para ponerlos en contexto, Raquel estaba leyendo el protocolo y ella pues se explayó en una categoría que Neti es muy fuerte, que es el tema del deseo. Y bueno, ahí estamos en esta conversación. No sé si alguien más quiere hacerle eco o Raquel, dale. Pues yo hablé con una persona, él se llama Rodolfo Fraser, con quien yo hice la meditación Zen por mucho tiempo y él ha seguido haciéndola. Y me compartió unos libros que te tengo que compartir, los tengo allá en la oficina de la universidad. Y también unos correos electrónicos. Y yo había hecho con él alguna vez una presentación porque como mi cargo es secretaria de facultad en la Facultad de Comunicación y Lenguaje, pertenezco al comité del medio universitario. Yo creo que también le pedí apoyo a Rosana en su momento.
Y los chicos estudiantes que participaban en el comité, ellos dijeron en algún momento que querían trabajar el silencio. Y entonces, a propósito de ese silencio, yo para ellos hice una presentación que es esta, les voy a compartir y que me parece que si la están viendo o compartí mal esto. Parece que no la están viendo. Espérenme un momentico. Vimos una, pero como flash. Se veía una transparencia. Desapareció. ¿Ahora sí? Sí, 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 Ahora perfecto. sí, Listo. Entonces, esto fue lo mismo que yo hice para ellos en su momento, pero pues me parece que pues puede como darnos pistas a todos y como en ese puente entre religiones, pues que también es el budismo, ¿no? Porque yo les explicaba que para mí el silencio había llegado a través del Zen y a través de Eti. Y les quería mostrar en esta invitación a practicar el silencio eso, Eti y Zazen. Entonces ahí les ponía el video de la vida de Eti introductorio que hay en la página web de la fundación. Y aquí con frases de Eti los iba llevando como un poquito a ese encuentro que Eti tuvo, digámoslo, con Dios, ¿no? Entonces aquí la frase en la que ella dice, a veces me lleno repentinamente de odio después de leer el periódico o por una noticia de fuera. Entonces puedo excederme en insultos contra los alemanes. Y sé que lo hago a propósito para herir a Kate, para desahogar el odio en algún sitio, aunque solo sea en esta única persona de la que sé que siente amor por su patria, lo que es completamente natural y aceptable. Entonces no puedo soportar que ella no odie tanto como yo. Busco, por así decir, vivir el mismo odio junto con todo mi prójimo. Eso lo dijo el 15 de marzo, o lo escribió el 15 de marzo de 1941. Luego en septiembre escribió, cuando me fui ayer en bicicleta a casa, indeciblemente triste y muy pesada por dentro, y oía los aviones sobre mi cabeza, se me ocurrió de pronto que una bomba podría poner fin a mi vida, una sensación de liberación. Me ocurre a menudo últimamente, me parece más fácil morir que seguir viviendo. Luego escribió, mientras volvía a casa habría querido que me atropellase un coche y pensaba, así es, enloqueceré yo también, como toda mi familia. Pero hoy sé perfectamente que no estoy loca y que simplemente tengo que trabajar mucho sobre mí misma para convertirme en una persona adulta, una persona al 100%. Después, en junio del 41, escribía, busco el sentido de la vida y me pregunto si no tiene sentido en absoluto. Pero este es un tema que cada uno tiene que arreglar consigo mismo y con Dios. Tal vez cada existencia tenga su propio sentido y se necesite una vida entera para encontrarlo. Y así yo fui colocándoles a ellos frases de Eti en las que ella iba como llegando a ese estado de vacuidad, por decirlo así. Es preciso que llegue a disponer de un gran espacio de silencio interior donde pueda retirarme y volver a mis raíces profundas. Crear en nuestro interior una llanura grande y extensa, limpia de los matorrales disimulados que nos tapan la vista. Hacer entrar un poco de Dios en nosotros. Hay en mí una felicidad tan completa y perfecta, Dios mío. El mejor modo de decirlo es recogerse en sí mismo. Y mí misma que corresponde a la parte en la que me recojo, yo la llamo Dios. Esperen, Esta noche Hopi ha tenido un niño. Se llama Benjamín y duerme en el cajón de un armario. En fin, cuando no te habita una fuerza intensa ante la cual el mundo exterior no es más que una sucesión de incidentes pintorescos, incapaces de rivalizar con el esplendor, no encuentro un término más adecuado, que constituye nuestro inalienable tesoro interior. Entonces todo está abocado a la desesperación. Entonces, cuando ella escribe eso, uno lo que piensa es que sí, ya estaba llena de ese esplendor y constituida por ese inalienable tesoro interior que no podía como ser perturbado ni siquiera en un campo de concentración. Y luego entonces yo les contaba lo que es el Zen.
que es una de las partes del budismo, ¿no? Porque también hay como muchas ramas. El Zen es el descubrimiento en el ser de cada uno de la parte original, soporte de toda actividad, antes de cualquier representación mental. Los maestros Zen chinos hablaban del vacío de mente, traducción de Wu Xin, es decir, lo que aparece cuando la mente no queda atrapada en alguna actividad. La vacuidad o el vacío son expresiones que encontramos en todas las tradiciones místicas de la humanidad. Es también lo que nos decía ahora Leomer. El Zen no tiene dogma ni teoría y se puede practicar y realizar a partir de contenidos diferentes de la mente, ya sea uno budista, teísta, ateo o sin tener ninguna posición particular. Un maestro Zen chino dijo que las enseñanzas de Buda son como miles de cadenas y que es mejor no enredarse con eso. Otro, que si Buda viene, mátalo. Es similar a las palabras del maestro Eckhart en la tradición mística cristiana, cuando decía que tenemos que librarnos de Dios. En la realidad tal como es, las producciones mentales no son lo esencial. Este es Taisen de Shimaru, que fue un monje zen en Japón, y él llevó el zen a Francia, y luego un monje zen en Francia lo trajo a Colombia. Y este es pues una foto del Fukan Sansenji, que son las instrucciones para el Zazen universalmente reconocidas. Ese es un extracto del Fukan Sansenji, que es muy difícil de entender precisamente porque no se entiende como con la mente, ¿no? Dice, la vida es originalmente perfecta y omnipresente. ¿Cómo podría estar supeditada a la práctica y a la realización? El verdadero vehículo es autosuficiente. ¿Qué necesidad hay de un esfuerzo especial? De hecho, el cuerpo entero está libre de polvo. ¿Quién podría creer en un medio para limpiarlo? Nunca está separado de este mismo lugar. ¿De qué sirve viajar para practicar? Sin embargo, sí hay una desviación de un pelo de ancho. Es como el espacio entre el cielo y la tierra. Si el mínimo gusto o rechazo aparece, la mente se pierde en la confusión. Supón que estás convencido de tu comprensión y abundante en iluminación, adquiriendo la sabiduría que vislumbra el fundamento de la budeidad, realizando la vía y clarificando la mente, despertando una aspiración de alcanzar los cielos. Estás actuando en la entrada, pero todavía te falta el camino vital de la emancipación. Y aquí yo traía frases de maestro Zen. Kodo Sawaki fue maestro de Taisen. Y él escribía, Dharma significa verdad. La luz de la sabiduría significa, dicho con mis palabras, que disminuye la congestión sanguínea. Si de verdad te dedicas a la religión y al budismo, llegará el momento en el que hasta las flores del ciruelo y el sonido del bambú te prediquen el Dharma. La voz de los valles y el color de las montañas, esa es la religión que tú realmente buscas. ¿No ha de ser el objetivo de todo auténtico filósofo y de las personas religiosas hallar la verdad en todas y cada una de las cosas? Todas las cosas del universo son manifestaciones de la verdad, y el universo en su conjunto es Buda. Esta también es de Kodo, trayendo una pequeña oración de otro maestro Zen que escribió, todo el día en silencio se sienta un viejo santo. Es un haiku de Masao Kashiki. Y Kodo Sawaki decía, cuando leo estos versos tengo la sensación de que mi presión sanguínea se reduce. Llevado a la práctica, esto significa Zazen. Vivir sin ego significa olvidarse de sí mismo. Desaparece entonces la sutura entre tú y las cosas, y aquello que tomabas por ti mismo se expande sin límites. Y pues a mí me parece eso muy, muy hermoso porque es dicho con otras palabras lo mismo que escribió Betty, ¿no? Entonces, bueno, estas eran otras cosas.
y quería pues compartirles esto en especial para la profe Ángela y pues contarles sí que tengo ahí los libros que son de, por ejemplo, una autobiografía de Taisin de Chimaru, creo que hay otro de Koho Sawaki, y también unas entrevistas a un monje zen español que se llama Dokusho Villalba. Entonces, bueno, ahí están, como me pidió por favor la bibliografía, entonces ahí está para colaborar con esa categoría. No, por eso está como para cafecito allá en la universidad. Ah, sí, Te buscaré, te buscaré. bueno, Sin tanto silencio, eso sí, porque ay, qué sí, riqueza. sí, se hacen para que, bueno, ahí hay un video para quien quiera. Se hacen es simplemente hacer silencio y quietud. Es sentarse, hacer silencio y quietud. En una posición, pues sí, especial que es, pues, no sé por qué dicen que fue la posición que tenía el Buda cuando se iluminó. Simplemente es una posición como que busca que el cuerpo esté erguido, que los pulmones estén abiertos, que la mente no se vaya tanto, y es hacer silencio y quietud, no es otra cosa. Obviamente, pues como muy disciplinadamente. Claro, la constancia del discípulo. Ujú. Por ahí tengo, a propósito de un paréntesis de haiku, que son maravillosos, son poemas pequeñitos, ¿no? O sea, son fragmentos. Sí. También podemos compartir, yo tengo un libro de haiku, pues también los haiku, los que salen del momento, ¿no? O sea, que en un momento de oración puede salir un haiku, Ujú. pero eso es algo como muy oriental, o sea, esto es, pues gracias, 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 esto aquí es un mar inmenso. Ujú. Contarte, yo te quería contar que a propósito del deseo, yo escribí un artículo sobre deseo, placer, deseo y seducción, fuentes de espiritualidad, y tú no sabes la dificultad para encontrar bibliografía. Ah, ok, Difícil. ok, listo, Entonces, bueno, ahí lo compartiremos también. listo, Súper, gracias. ok. Genial para establecer allí todos los nexos con lo que nos relata Eti. Eso que has escrito, Angelita, me interesa también leerlo. Claro que sí, lo compartimos a todos. Sí, ahí es nuestra fuente. Permítanme un segundito, ya me incorporo. Vale, vale, vale. Muy bien. No sé si de los presentes alguien quisiera compartir un poquito a partir de lo que Raquel nos ha comentado, un poco dando una tonalidad nueva y distinta a esta sesión del día de hoy, muy desde Oriente. Leomer, Mira, ¿me oyes? Sí, Ese autor que quizá yo he citado algunas veces es el teólogo, novelista y poeta José Tolentino Mendonça, que tiene Escuela del Silencio, ¿no? Y está en esa misma línea que tú, dice como unos pequeños versitos, impresionante. Eh, Aprende a renunciar a todo, incluso al silencio. El silencio no es ausencia o negación como enseñan los antiguos, es privación. Muchas veces Dios prefiere entrar en nuestra casa cuando no estamos. mm, Eso es absolutamente en la misma línea, ¿verdad? El silencio sí, no es el opuesto, sino el revés. E inclusive va más adelante. Las palabras lastiman. El amor, como todo lo demás. Entonces, el silencio no está bajo control. Nadie logra activarlo sin transitar por él. Y lo último, entre muchas cosas, porque como él es cristiano, ¿cierto? Él es un sacerdote, es un gran teólogo.
Y en esta línea hay muchos, en este momento, muchos sacerdotes, muchos teólogos, abandonando un poco esa de yo hago teología, luego creo. Sí, no, sino otra cosa más honda. Gracias a Ujú. Dios. Entonces, dice, el silencio es el narrador y también el único vocablo. Y pues como para añadir a tu bibliografía, esta escuela del silencio, ¿no? Que es un libro maravilloso, bien. Y lo último, una palabra de mujer también, ¿no? De Pita, de Guadalupe Amor, que ya ustedes seguramente conocen, ¿no? Y que va también en esta misma línea, ¿no? Porque es que volvemos a una expresión que hemos usado como 2 veces en el semillero. Eh, en la geografía de la interioridad, nosotros nos encontramos por las fronteras, sino por el centro. Y es allí donde tiene que ir el discurso, no quedarse, sí, en los límites de la formulación, de los rituales, de las liturgias, de los esquemas. Bueno, listo. Entonces esta mujer, por eso es muy mujer, Pita. Entonces dice, Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te digo que vengas? Dios mío, no te detengas. ¿O quieres que vaya yo? Una décima perfecta. Hermoso. Además te sintetiza todo, está ahí. Para mí es una mística. Y entonces cuando acercamos a Eti, a, bueno, el budismo, el zen, todas estas cosas, al maestro Eka, bueno, y yo creo que estamos abriéndonos a un horizonte diferente, ¿no? Y creo que el semillero debe aportar Mm. eso, ¿no? Como un espacio en el que podamos converger con otras formas de expresión. Y, a ver, ustedes hablaron hace un rato de ese deseo concreto por un varón, por un hombre. Sí, yo creo que hay un deseo más infinito, el deseo infinito de Dios de hacerse ser humano. Le faltaba algo. Algo en Mm. Dios estaba sin estrenar, algo estaba más allá del infinito, que era eso nuestro. Y por eso es que yo creo que ahí radica como la sublimidad, la dignidad, la grandeza y la tarea de ser humano. Bien, bueno, ay, a mí me da una pena cuando comienzo a hablar porque no me detengo. Yo voy a irme. Chao. Un favor, Leomer, ¿nos puedes regalar por el chat el nombre de Guadalupe? Y el nombre de ese poema está lindísimo. Vale, sí, te lo mando. Bien, gracias. Gracias. Todo lo que suscitó el protocolo, no hemos arrancado con la sesión. No hemos arrancado. Es que ya era Pero un está muy arranque. bien. Sí. Pero yo creo que sí, porque No, igualmente todo lo que estamos hablando conecta perfectamente con esta parte final del capítulo o del cuaderno 1 de Eti, necesariamente. Yo, por ejemplo, me fijé en una categoría que no aparece tanto, que va de la mano del silencio, y que va de la mano de otra que en algún momento también trabajé y de la cual hablamos el semestre pasado. Esa categoría es la inquietud. No la menciona tanto Eti, pero las veces que la menciona pues es como muy contundente, ¿no? Ahí en ese cuaderno 1 al final ella habla de que siente una inquietud turbia, ¿no? Mm. Me llama poderosamente la atención y luego dice, bueno, será turbia porque porque todavía está enrarecida con miles de cosas, ¿no? Y ya luego, más adelante, en otro momento, más adelante, no en este cuaderno, no recuerdo en dónde va a decir que ella
está buscando una inquietud creativa, ¿no? Y esa inquietud creativa nos va a llevar a otro concepto, a otra categoría que no menciona Eti, pero que nosotros sí hemos tratado de poner en palabras lo que allí se refleja, y es la incompletud, de la cual hablamos, ¿te acuerdas también, Raquel? En otro momento antes. Yo creo que todo eso va ligado también al asunto del vacío, del deseo y del silencio. Si nosotros nos ponemos como en esa sintonía de decir, bueno, vacío desde la comprensión que tú estabas mostrando, Raquel, de esa vacuidad, que necesariamente no es la nada, sino la posibilidad de que todo acontezca, ¿no? La inquietud, que es otra manera de percibir el vacío cuando es creativa. Y ese silencio, privación, ausencia del que hablaba ahora Leomer, que de alguna forma abren a lo que se llamaría la aceptación, la comprensión o la experiencia de la incompletud, como la sensación propia del místico que se descubre desbordado en medio de dicha experiencia y que todavía como que no alcanza a medir, a mirar, y que sin embargo anhela y desea y mueve y se mueve, ¿no? en esa perspectiva. Todo porque, bueno, aquí seguiré yo escribiendo un poco también porque me puse en esa tarea, pero no alcancé como a desarrollar mucho, pero escuchándolos, digamos, se me vinieron esas relaciones. Inquietud, inquietud turbia, inquietud creativa de Eti, incompletud, silencio, vacuidad. Y todo eso, fíjense que todo eso va de la mano de la real experiencia humana de la incertidumbre, ¿no? Que es un poco lo que de camino nos va llevando a lo que estamos buscando, por lo menos a lo que estamos buscándole salidas o posibilidades o enredos, no sabemos, ¿no? Pero por ahí vamos, Yo pienso, Rosana, que a esa inquietud yo le sumaría cuando ella habla del atasco interior. Sí, que es esa, como esa incomodidad, esa cosa que ella quiere, o cuando dice que esa sensación como del final de la relación sexual, que es como un espasmo que no tiene resolución, y esa sensación como de insatisfacción, de incompletitud, que está en la base de eso que decía Leomer, de ese deseo de Dios o de esa búsqueda de infinito. Y con la vacuidad me parece muy bonito, como no creo que, a ver si anoté bien el nombre, José Tolentino, si le entendía bien a Leomer, que dice que Dios viene cuando uno no está. Ese uno no está es como la vacuidad, ¿no? Es cuando uno le deja por fin todo el espacio a Él. Y tal vez esa inquietud y ese estorbo es de uno mismo, que por eso es como tan coincidente con como lo comprenden en Oriente, ¿no? Y a ellos a eso le llaman ego. Y eso es lo que hay que digamos, quitar o dejar de coincidir con eso. Es muy, además, impresionante porque este neurocientífico, que además es javeriano, entiendo, Rodolfo Ginas, entiendo que él tiene un libro que se llama algo así como, o explica que el ego, eso que llaman los orientales ego, es una idea, es una suposición, como cuando tú hablabas, Rosana, de los condicionamientos. Y claro, es muy difícil como los caminos, porque el zen es muy duro. Eso de sentarse frente a una pared blanca 2 y 3 veces todos los días, eso es durísimo. Pero también fue muy duro el camino de Eti, como que son distintos caminos, pero que llegan a eso mismo.
Y entonces como que coincide ese punto de llegada, por decirlo así, esa vacuidad, y ese punto del comienzo que tú dices es esa inquietud o esa atasco interior que ti explica el comienzo de su diario y que es cuando además piensa que es mejor quitarse la vida, que es esquizofrénica como su familia, que nada tiene sentido. Pero ella va como depurando eso, ¿no? Hasta pues que llega a ese estado de que ella se quitó y Dios estuvo con ella. Ujú, exacto, le dio el lugar. Bueno, Ca- Carito va a Carita. hablar. No es que yo no quiera escuchar a Carito, pero ya me toca ausentarme porque estoy en un curso que me toca ya iniciar. Entonces, igual, Carito, te voy a escuchar en la grabación. Y sí quisiera, Angelita, que luego le dieras la palabra a Esteban, que por primera vez se comunica hoy para ver pues qué perspectivas, cómo se siente, qué ha pasado el día de hoy, cómo se ha sentido este chico y bueno, que podamos ya conversar con los que ya quieran al final compartir un poquito de este segundo cuaderno, de este primer cuaderno. Ya veremos si tú ves pertinente comenzar a leer el segundo, de todas maneras en la misma perspectiva hasta un cierto momento. Pues muy rico haber estado con ustedes. Seguiré escuchándolos tan pronto tenga la grabación y tenga un huequito, porque me corresponde igual el protocolo para la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Angelita, no te escuchamos. No, pero bueno, si tienes afán, yo pregunto aquí para los que saben. Dime. Cuando pare la grabación, tengo que hacer algún movimiento. Nada más, Y es, simplemente suspenderla y ya. Antecitos de terminar la reunión, tú suspendes la grabación y listo, no hay problema. ya queda en la nube, ya no Ya tengo que queda en hacer la nada más. nube y no tienes que hacer más, no te preocupes. Ok, ok. Vale, Eso gracias. era eso, que te va bien en tu curso. Chao, gracias. Carito, adelante. Yo solo quiero aportar una cosa pequeña como el tejido que han venido haciendo. Creo que, bueno, yo no estuve en la sesión pasada y tampoco he tenido la oportunidad de ver la grabación, la tengo pendiente, pero me parece muy bello el tejido que han venido haciendo como con todas estas categorías y solo quería aportar una cosa como a lo que han venido hablando y es que yo siento que las categorías de incompletitud y de deseo de una u otra manera están como ligadas a esa, de una u otra manera, gran herida que todos los seres humanos tenemos y es la herida de haber sido arrojados al mundo. Y yo siento que esa gran herida es justamente lo que nos impulsa o lo que impulsa el deseo de la completitud y de buscar a Dios y de buscar en general, buscar, porque yo siento que esa misma búsqueda, ese mismo deseo por Dios puede tomar diferentes matices y nosotros decidimos hacia dónde, consciente o inconscientemente, hacia dónde dirigirlo, pero esa gran herida también es justamente lo que nos hace conscientes o sí, lo que nos hace incompletos. Yo siento que el hecho de ser arrojados en el mundo nos permite como hacer ese puente entre el deseo y la búsqueda de algo superior y creo que justamente Eti es consciente de eso y creo que en general, sobre todo en el primer cuaderno, la tarea que Eti empieza a hacer es justamente buscar como de una u otra manera su individuación. Y la individuación empieza por reconocer o ir más bien como limpiando todo lo que ella tiene que no le corresponde. Y de una u otra manera, que creo que esa es una de las cosas que a mí más me han fascinado de Eti, es el reconocer que muchas de las cosas que ella porta no
no son necesariamente de ellas o hacen parte de ella, pero de una u otra manera tiene que sentarse a escucharse para discernir y reconocer qué es de ella y qué no es de ella y con qué se queda y qué desecha. Pero yo siento que, por ejemplo, ahorita cuando ustedes hablaban del concepto de ego, a veces yo siento que nosotros tendemos a satanizar mucho ese concepto y en diversas tradiciones de una u otra manera es como que hay que luchar contra el ego. Pero pues el ego es lo que nos permite estar en este plan. Y es justamente como, al menos desde donde yo lo veo, Eti invita más bien como a reconocer y a de una u otra manera integrar, eso sería digamos como un autor, como un concepto de un autor que también hemos traído acá, es Jung, es integrar la sombra. No es luchar con ella, sino justamente integrar todas las polaridades. Y yo siento que integrar todas esas polaridades hace también parte del hecho de reconocer nuestra incompletud, que está justamente enmarcada pues desde la gran herida que todos tenemos. Y bueno, no sé si fui clara, creo que tengo como muchas ideas sueltas y bueno, solo quería como aportar eso, creo que si escribo va a ser un poco como más claro lo que quiero expresar, pero bueno, hasta ahora, por ahora está ahí. Raquel, gracias, Caro. Creo que fuiste muy clara y también dejas preguntas, entonces ojalá que sí lo puedas escribir. Gracias. Raquel. Tienes el micrófono apagado, Raquel. Ay, perdón. Que muchas gracias, Carolina, por lo que planteas. Porque en mi experiencia personal, entonces yo hice Zen muchos años y yo soy católica y creyente, es decir, cuando mi hijo estuvo enfermo, yo buscaba a Jesús. Yo decía, Jesús, ayúdame, o Dios, ayúdame, porque esa es mi tradición y es mi fe. Igual como ahí decía, uno puede hacer Zen con cualquier contenido de la mente, como dicen ellos, ¿no? Como con cualquier creencia o con cualquier tradición. Pero yo sé que soy católica y es lo que y la fe en el cristianismo y en Dios es lo que mis padres me heredaron y lo que yo le heredo a mis hijos. Entonces, para mí fue muy interesante encontrarme con Eti, eh, porque el camino de la escritura y el reconocimiento de Eti, de su feminidad y de su erotismo, a mí me hablaban también. Entonces, como que finalmente uno va haciendo, o yo voy haciendo una colcha de caminos, si se puede decir así, que me ayudan a resolver eso que tú dices, de la gran herida, ¿no? Que si yo también alguna vez escribí, la primera vez que yo sentí la gran herida tenía 11 años. Y fue a propósito de que nadie me podía explicar bien lo que era la muerte. Todo lo explicaban los adultos, pero la muerte ningún adulto me la supo explicar. Y entonces yo quedé preocupadísima, porque claro, empezaban las preguntas de, ¿y entonces yo qué hago aquí? ¿Y entonces esto qué es? Y entonces si no hay la respuesta precisa para todas las preguntas y más para esa, como ¿qué pasa? Y como tú dices, arrojados al mundo. Y efectivamente a los 11 años fue que y nos tiraron aquí y ahora esto, yo sentía también cuando escribo en el poema muchas veces me parece, oye Dios, no nos estás tomando el pelo, ¿no? No estamos aquí eh, como, sí, como de cualquier manera. Y entonces en esos caminos, claro, en el Zen, eso que tú dices es cierto, lo de la satanización del ego, ¿no? Porque todo el bendito problema es el ego. Y además uno lo viera y lo identificara para quitarlo de ahí, pues maravilloso sería. Pero uno vive ni siquiera entendiendo eso que es y, y como muy confuso todo. Pero lo que pasa es que el silencio y la soledad y la quietud
con los años y la práctica y la disciplina, van como haciendo más claro todo lo que en un comienzo es muy turbio. Y uno va entendiendo cosas, o mejor, entendiendo cuál es su camino, así no entienda muchas cosas, pero se vuelve importante la soledad y el silencio. Con Eti se vuelve importante escribir, para, como tú dices, entender qué es lo que a uno le pasa. Se vuelve importante leer ciertos autores, para ir tratando de resolver esa gran herida. Y lo otro que quería decirte es que cuando yo escribía del ego, que sí, yo me quiero quitar ese vestido, pero yo también me entretengo mucho mirándome en ese vestido. Y también es muy interesante el deseo y es muy interesante satisfacerlo. Y eso es muy interesante vivir, ¿no? Sentir dolor es terrible, eh, pero bueno, también de eso se trata la vida y visto en perspectiva, eso también es muy interesante. Es una categoría también que yo quisiera algún día trabajar en ETI, el dolor, que Rosana la ha trabajado mucho y nos lo compartió en esta tertulia que tuvimos. Pero efectivamente, como tú dices, pues el ego es el que nos permite hacer. Y alguna vez yo decía, ¿qué hace? Es decir, el ego, sin comprenderlo bien, es necesario para vivir. Uno no conoce a alguien que haya nacido sin eso. Parece que el juego se tratara de que uno hace eso, se llena de esos condicionamientos para vivir la vida y encontrar a Dios, no sabemos bien de qué se trata. Puede que según ellos se trata de quitar eso, pero sin eso no podemos vivir y sin eso no nos llenamos de experiencia y sin eso no hay vida. Entonces me parece muy interesante lo que tú dices, porque sí, está satanizado, pero pues es lo que nos permite ser y estar aquí y tener esta experiencia que también uno dice, con todo y que hayamos sido arrojados al mundo, gracias porque fuimos arrojados al mundo y tenemos la experiencia de la vida. Entonces, pues muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Bueno, para darle oportunidad también a la generación más joven de este grupo. Esteban se integra hoy por primera vez. Ana, creo que tú te presentaste, ¿no? Confírmame porque sé que Ángel se presentó. Ana, tú te presentaste, ¿no? Que no nos vaya a quedar nadie sin presentación. Sí, no te preocupes, yo pues ya, creo que es tercera vez que ingreso. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, bienvenido Esteban y te damos la palabra, te damos la bienvenida. Y bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te conectas con nosotros? Bienvenidísimo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Me presento inicialmente, yo soy Esteban Machado Hernández, soy estudiante de Filosofía de la Javeriana y básicamente hace unos días me puse en contacto con Rosana y yo desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace algunos años he empezado a trabajar y a leer mística. Y hablando con Rosana, ella me dijo, intégrate al semillero. Yo en algún punto me había cruzado con Eti. Y sin embargo, pues la oportunidad de poder leerla ya de lleno, de poder dedicarle un espacio más amplio y más reflexivo y demás con otras personas me pareció muy chévere. Entonces, pues nada, tomé la oportunidad para poder incorporarme, para poder profundizar en ella porque de entrada fue una mística muy impactante desde el primer momento en que la leí en mi posición de un muchacho de 22 años que tiene toda una vida por delante, pero a veces uno no sabe por dónde empezar, pues con un testimonio tan sincero como el de ti también es muy interesante poder conectar y poder profundizar aún más en su experiencia. Entonces, pues mucho gusto a todos, estoy muy contento de estar acá, muy entusiasmado, esperar poder aportar y enriquecerme con los aportes de todos. Claro que sí, claro que sí. A mí me llama mucho la atención que a los jóvenes les resuena mucho Eti.
Claro, hay otros místicos que también, pero Eti en particular, tal vez por la cercanía en tiempo, pero también por su vida tan normal, entre comillas, pero tan profunda. Entonces me encanta como que le resuene tanto, ¿no? Sí. Y no sé de lo que hemos hablado, de lo que pudiste, si te pudiste acercar al primer cuaderno, ¿qué te resonó? Como para Aún estoy tener tu trabajando el concepto. primer cuaderno, pero Sí, me ha parecido muy chévere todo lo que han conversado, sobre todo el diálogo como intercultural, interdisciplinar, me pareció fascinante, porque además la perspectiva que se está tomando del vacío es una perspectiva muy estimulante, porque muchas veces el vacío tiene una connotación peyorativa, una connotación negativa, una connotación que a uno lo deja como, bueno, ¿y ahora qué? O cómo reacciono, cómo resuelvo. Entonces, la posibilidad de leer a Eti y de que desde su propio camino uno pueda darle un sentido mucho eh, más esperanzador de alguna manera también, pero también mucho más eh, como una apertura hacia otros caminos, pues ha sido algo que me ha resonado bastante, que me ha llegado bastante y me parece muy chévere poder seguir profundizando en ese aspecto del vacío, de un vacío que es una apertura a una experiencia de vida tal vez mayor, bueno, tal vez no, seguramente mayor y, y con tantas posibilidades, sí. bueno, pues muchas gracias por tu presencia, por tu interés y seguramente desde ya por todos tus aportes. Muchas Entonces, gracias, bienvenido. muchas gracias. No sé si Ángel, Norma, Ana quieran decir algo, no, obviamente no es obligatorio, es libre, pero pues para contemplar todas las voces, Norma. Es que apareciste como iluminada y cuando abriste la cámara con tu sonrisa tan bonita, entonces, pues nada, te tocó hablar. Bueno, yo anoté en mi cuaderno algunas frases del cuaderno uno que me han llegado mucho. Es que yo leo a Eti y cada renglón lo subrayo porque realmente es como tan actual y me identifico en muchas cosas en su experiencia, ¿no? De vida. Tal cual. Entonces voy a escoger alguna. No sé. Bueno, por ejemplo, cuando, pues casi al inicio, ¿no? En la página 53, el 13 de marzo de 1941 dice: ahora de mi interior emana una fuerza, una energía serena, algo seguro y fuerte, armonioso, orgánico, con confianza en sí mismo. De repente todo está dentro de mí. Se me hace precioso, ¿no? Como el descubrir que su fuerza y lo que le da energía viene de dentro y eso le permite, pues, ir hacia afuera, ¿no? A los demás. Entonces, como esa invitación a explorar nuestro territorio interior y alimentar y fortalecer ese centro vital, porque de ahí parte todo, ¿no? Y conecto con algo de lo que decía Rosana, que también anoté de la página 147 y en julio, donde dice: todavía siento una inquietud interior, una agitación creativa. Es casi una inquietud sagrada. Oh Dios, tómame en tu gran mano y conviérteme en tu instrumento. O sea, me encantan los adjetivos, las palabras, o sea, esa inquietud que ella dice que es casi sagrada, porque es creativa, ¿no? Porque le genera un deseo de otra vez hacia afuera, dar algo de ella, cumplir su misión. Bueno, aquí está empezando, pero va a terminar en eso, ¿no? Entregando la vida finalmente. Entonces, el tómame en tu gran mano y conviérteme en tu instrumento me encanta. Me encanta esa imagen, o sea, imaginarme a Dios tomándome de la mano y con Él
a donde sea y lo que quiera. Bueno, son las dos que les puedo compartir, que de este primer cuaderno, pero bueno, hay un chorro, ¿no? O sea, escribí esta, sin embargo, tengo subrayado mucho, porque también como que va respondiendo al momento que vivo, ¿no? Yo estoy llegando a una nueva comunidad. En verano tuve la oportunidad de un curso de formación muy fuerte, donde pude eso, como viajar a mi interior, reconectarme, sentir la fuerza de Dios. Y cuando regresé, empecé a leer otra vez, pero como con más conciencia y escribiendo el cuaderno. Entonces, voy haciendo camino de la mano de Eti y se me hace eso pues muy lindo, ¿no? En torno a lo que comentaban, pues sí, por supuesto que el silencio es necesario y ese como irnos vaciando de todos esos ruidos o de esas cosas que no nos ayudan a contemplar y a descubrir la riqueza que tenemos dentro. Entonces, pues en sintonía con todo lo que han dicho, yo he estado más bien escuchando, pero, o sea, como una escucha creativa que entra y que me ayuda también a procesar, ¿no? Es lo que les puedo compartir hoy. No, y de eso se trata, y no sé si escucharon tu tono, esto de escuchar otro acento, ¿no? Aunque sea español, me encanta, porque como decía Esteban, pues la variedad es importante, ¿no? Y el sentirte con otro acento, pero también conectadas como si resonamos con lo mismo, pues es maravilloso. Mira, ahí te mandan un corazón. Muchas gracias. Bueno, Ana, Ángel, no sé si alguien más. La idea, me parece, pues si alguien más se anima, es no pasar, yo diría, si están de acuerdo con ustedes, no pasar al siguiente cuaderno, sino seguir saboreando un poquitico y cerrando este primer cuaderno, porque todavía hay muchos elementos. Yo tenía una hojita para compartirme, pero me parece que a propósito de centrarse, ¿no? Es un poco cuando me descentro, ¿qué pasa? Esa es como mi pregunta. Y me deja resonando lo que dice Caro de si lo que tengo es que luchar contra el ego, o más bien, como dice Jung, integrarlo y aceptarlo y vivir con eso, porque es que creo que es parte del camino. Pero le voy a dar la palabra a Ana. Gracias, Norma. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Saludos ¿Cómo a todos. estás? Bien, gracias. Hola. Pues hay un párrafo que a mí me hizo resonar ahorita que hablamos sobre el silencio, que este párrafo a mí me gusta mucho, y es del 8 de junio, ¿verdad? Donde dice, Eti, creo que debo hacerlo por la mañana antes de empezar a trabajar, meterme en mi interior, escuchar lo que hay dentro de mí, sumergirme dentro de mí mismo. También se le puede llamar meditar. Esa palabra provoca todavía algo de horror, pero ¿por qué no? Estar media hora sola conmigo mismo, ¿verdad? No es suficiente solo mover por la mañana en el cuarto de baño los brazos, las piernas y todos los demás músculos. El ser humano se compone de cuerpo y alma, y una media hora de gimnasia y otra media hora de meditación puede ser la base de un fundamento sólido para la tranquilidad y la concentración de un día entero. Entonces me resonó mucho cuando hablábamos sobre el silencio, la importancia de tener ese silencio y ese contacto conmigo mismo, ¿verdad? Parece que a Eti no mucho le gustaba la palabra meditar, pero es ese conectar conmigo, ¿verdad? Hablar conmigo, sumergirme en mi interior, y qué mejor que hacerlo en la mañana cuando despertamos y pues damos gracias por el nuevo día y tenemos toda una faena por delante. Y es un ejercicio muy bonito. Yo lo practico casi todos los días y la verdad es que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A llenar esos espacios de la vida que necesitamos para salir adelante en el día. A veces es difícil levantarse e intentar salir al mundo, pero por eso es que yo me identifiqué mucho con esta frase y la asocié mucho con lo que hablábamos del silencio, ¿verdad? La importancia del silencio en nuestra vida. Realmente es como
ay, no sé, yo se los digo por mi experiencia, es un momento de calma, de paz, de olvidarme de todo, desconectar de todo y poder estar, como dice Eti, ¿verdad? Haciendo gimnasia a nuestra alma, que así es como yo lo veo también. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, porque creo que vas corroborando como esta sintonía, cada uno desde su interés, cada uno, fíjate que Norma dice, cuando yo llegué del retiro, de lo que sea, me conecté otra vez desde lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, creo que hay mucha coherencia. No sé si alguien más. Me ha parecido bonito en estas, y más que bonito, interesante porque nos permite profundizar el tema de las categorías de acuerdo a lo que cada uno le va resonando. Y creo que también para el tema académico, ir teniendo una pequeña hojita, no tiene que ser una hoja completa, ¿sí? Sino una media página. También como discípulos de Eti de la escritura. Ella pelea con la escritura al principio, le cuesta, pero esta semana en particular, leyendo la segunda parte del cuaderno y a propósito de la tesis de Juliana de la escritura terapéutica, de la importancia de escribir, claro, la escritura es el observador. Entonces, incluso los místicos dicen, hágase el observador de su presencia y si se van a un nivel más amplio, ojalá que haya un observador de su presencia. O sea, que eso es un nivel mayor. Y allá en la observación del observador de su presencia, tiene que haber silencio. Creo yo, no sé cómo lo ven, porque un observador que no hace silencio interfiere. Ustedes que muchos se mueven en investigación, imagínense un observador que interrumpa. Entonces, es que como que me hizo clic, ¿no? Decía, no, claro, o sea, ella comienza a entusiasmarse con la escritura porque eso le permite observarse. No sé si más adelante ella dice, no lo sé porque no he leído todo, si ella vuelve a leer, o sea, si ella vuelve sobre sus escritos, porque a veces los que escriben no vuelven sobre sus escritos, pero volver sobre el escrito sería otro ejercicio. Bueno, 3 minutos. ¿Algún eco? Gracias, Raquel, por todo, porque creo que pusiste una pauta muy interesante hoy. Que no se haya trabajado todo el cuaderno no importa, porque abriste una perspectiva maravillosa y nos dejaste entusiasmados muchísimo. Los comentarios de todos, pues creo que también nos dejan inquietos. Y quisiera saber, puede ser con manitas, con eso en la grabación queda como registrado, si les parece seguir decantando este primer cuaderno para no pasar tan rápido, porque como los sabios, ¿no? O sea, se trata no de contenido, sino de saborear, como la misma raíz de sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si el que quiera volver sobre el primer cuaderno porque le faltó algo o el que quiera terminar el segundo cuaderno? Yo veo que en el segundo cuaderno hay mucha cosa también. Todo el tema del cuerpo a propósito del deseo, ¿no? O sea, toda esta confrontación de el cuerpo con el cuerpo de Spear, de todas las preguntas que se hace su propio cuerpo, de los ires y venires que hace con los autores. Entonces, bueno, los escucho para la deliberación. ¿Les parece? Sí. Sí, sí, mejor el Ok. primer cuaderno todavía. Sí, sí. A mí me da afán pasar de cuaderno en cuaderno y yo digo, pero es que me queda un poquitico del otro como para saborear. Y también para darle la oportunidad a los que van llegando
y los que otros que sabemos que se van a integrar en octubre y que van a ver esta grabación para pues que nos cuenten cómo les ha parecido, ¿sí? Entonces, Natacha, el mismo Anderson, que pues que viene y va, Juan Guillermo, que yo sé que está por ahí también rondando, otro Juan Guillermo que tenemos de la maestría. Ujú, No tenemos afán. ujú. ¿Cuál afán? O sea, es que más afanes de los que tenemos diariamente. Yo quisiera Nada, hacerles una invitación. claro que sí. Bueno, estamos iniciando un podcast sobre ETI en Spotify, Mm. desde el CIES, el Centro de Espiritualidad que coordino. Y se llama ETI Gilesum, una vida que contar. Y cada Wow. miércoles sale un episodio nuevo y bueno, pues la idea es tomar temas actuales o que van surgiendo de la vida y conectarlos con citas textuales de ETI y alguna reflexión. Entonces, el primer episodio salió hace una semana, se llama Conviértete en quien eres. Y mañana sale el episodio 2, que se llama Cuando el amor vence al dolor. Entonces, bueno, por si quieren escucharlo y también, pues, Claro que sí. por supuesto que sugerencias, comentarios, ecos, pues creo que también nos ayudaría mucho. Y va pues como todo un homenaje, ¿no? A Eti con el deseo de darla a conocer y de, pues eso, que más gente se nutra, ¿no? De esta sabiduría y de esta experiencia de vida que tuvo, de su encuentro con Dios. Bueno, estamos explorando estos nuevos espacios. Súper. Entonces, pues, ¿Nos cordialmente puedes invitado. poner ahí en el chat el dato para Sí, escuchar y para hacerle eco, por supuesto, para estar pendientes? sí. Muy bien. Ok, listo. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, entonces, siendo así las cosas, quedamos en continuará, puntos suspensivos, y con mucho entusiasmo para cerrar. Infinitas gracias, Raquel, y a todos, Gracias. como Gracias. siempre, por las intervenciones y queda uno como llenito, ¿no? A pesar de la hora, pues no son de esas jornadas que queda uno matado, sino como entusiasmado, que eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias. Feliz, Gracias a todas. Hasta luego a Adiós. todos, feliz, muchas gracias, gracias. Chao. Buenas Caro, noches. Esteban, Hasta Ángel, luego. A todos. Chao, Ana, Lomer. Padre Yo Leomer. me quedo pendiente del poema. Ok. Bueno, te lo mando. Por Sí, fita y a través de porque Rosana. estaba. Vale, vale. O le pones el correo, Chao. Raquel, bueno, también puede ser. Sí, Listo. Sí, ahí seguro Raquel, nos te conectamos. busco gracias. por correo también. Listo, nos buscamos. Bueno, Buena noche. Buscamos. Que Lo estén muy mismo. bien. Chao, Amén. chao. 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 Descansen.